El día que me enteré de que algo iba mal no fue por un mensaje en el móvil, ni por una llamada sospechosa. Fue por un simple ticket de aparcamiento. Uno de esos de cartón fino, con la hora impresa y el nombre de un hotel al lado de la autovía de Burgos. Lo encontré en el suelo del maletero, justo debajo de la manta que siempre llevamos para los picnics. Y lo raro no era que estuviera ahí, sino que la fecha coincidía con un lunes. Un lunes en el que, según mi mujer, se había quedado toda la tarde en casa, con dolor de cabeza. Eso fue lo que me hizo detenerme. Porque no era una prueba clara de nada, pero tampoco cuadraba. Paula odia conducir por esa zona, y mucho menos ir hasta un hotel en las afueras de la ciudad. Además, no es que nos sobre el dinero para ir de escapada romántica un lunes cualquiera. Y yo, desde luego, ese día estuve trabajando todo el día. Guardé el ticket en el bolsillo sin decir nada. No por miedo, sino porque quería observar un poco más antes de saltar a conclusiones. Lo que no sabía entonces era que ese pequeño cartón era el principio de una bola de nieve que en menos de un mes me pasaría por encima. Ahora, antes de seguir, te pongo en contexto rápido, sin aburrirte. Yo soy Dani, tengo 42 años, trabajo como jefe de almacén en una empresa de suministros industriales. Vivo en Valladolid. Llevo 12 años casado con Paula, profesora de inglés en un instituto del centro. No tenemos hijos por decisión mutua, aunque últimamente esa decisión parecía pesar más sobre mí que sobre ella. Pero eso es otra historia. Lo que importa aquí es lo que pasó a partir de aquel maldito ticket. Durante los días siguientes, empecé a fijarme más. Nada de espiar, nada de revisar mensajes. Solo observación. Y, como pasa con estas cosas, cuando empiezas a mirar con otros ojos, todo cambia. Detalles tontos, que Paula volvía a casa siempre perfumada, aunque dijera que venía del gimnasio. Que se duchaba nada más entrar por la puerta. Que una vez llegó con el pelo mojado, diciendo que había sudado mucho en la elíptica, pero no llevaba bolsa de deporte. Yo no dije nada. Pero lo iba apuntando todo en la cabeza, como si fuera un detective de película, pero sin el carisma ni la gabardina. Lo más raro ocurrió una semana después del hallazgo del billete. Era sábado por la tarde y Paula me dijo que tenía claustro en el instituto. Un sábado. Claustro. Ya solo eso me olió a cuento chino. Pero asentí, le di un beso en la mejilla y me fui a tomar algo con mi hermano. Cuando volví, Paula ya estaba en casa, en pijama, en el sofá, con una copa de vino en la mano. ¿Qué tal el claustro? Pregunté sin malicia. Un coñazo, como siempre. Nada nuevo. Respondió sin levantar la vista del móvil. Y ahí fue cuando lo decidí. No podía seguir haciendo como que no pasaba nada. Pero antes de confrontarla, hice algo que no sé si estuvo bien o mal, pero lo hice igual. El lunes siguiente, pedí medio día libre en el curro, cogí el coche y me fui al hotel del billete. No entré, no hablé con nadie. Solo me senté en una cafetería justo enfrente y esperé. No tenía ni idea de qué esperaba. Tal vez ver su coche. Tal vez nada. Y entonces, a las 18:10, lo vi. No su coche, no. La vi a ella. A Paula. Bajando del coche de otro hombre. No le vi la cara a él, pero sí cómo se despidieron. Un beso en los labios. Corto, pero claro. Ella se bajó, se arregló la chaqueta y entró al hotel con naturalidad. Como si lo hiciera cada semana. Como si no hubiera nada que esconder. No recuerdo haber sentido rabia en ese momento. Ni tristeza. Fue algo más raro, una especie de frío interno, como si alguien hubiera abierto una puerta dentro de mí y todo el calor se hubiese ido. Me fui sin decir nada. Ni a ella, ni a nadie. Solo conduje de vuelta a casa, con la radio apagada y el cerebro dándome vueltas.
Aún no sabía qué iba a hacer. Pero sabía que, pasara lo que pasara, ya no podía volver atrás. La noche después de verla bajar del coche de ese tipo fue larga. Más que larga, fue tensa, como si todo el aire de la casa estuviera suspendido, esperando que alguien lo cortara con una frase o un gesto. Paula entró como si nada. Se metió directamente al baño, se duchó rápido y salió con el albornoz puesto, el pelo mojado, diciendo que estaba agotada. Se tiró en el sofá y se puso a mirar una serie. Yo estaba en la cocina, cortando cebolla para una tortilla que no tenía ganas de comer. Desde ahí la oía reírse con la serie, moverse en el sofá como cualquier día, cruzar una pierna sobre la otra, acomodarse, suspirar. Yo tenía las manos frías y la cabeza encendida. Me la imaginaba hace apenas 2 horas, metiéndose en un hotel, bajándose de ese coche gris, sonriéndole a ese tipo como antes me sonreía a mí. Pero no dije nada. No porque me faltaran las palabras, sino porque sabía que si hablaba esa noche no iba a poder parar. Y todavía no era el momento. Quería verla más. No por morbo, no por venganza. Quería entender hasta qué punto había caído la mentira. Si esto era algo aislado o si llevaba meses siendo otro más en la lista de personas a las que Paula les mostraba una versión distinta de sí misma. El martes me inventé una avería en el coche y me pedí el día libre para llevarlo al taller. Me levanté como siempre, me vestí, desayuné con ella, que estaba extrañamente cariñosa, y la vi salir por la puerta como si se fuera a clase. Me quedé en el salón con el café frío y, al rato, salí. No la seguí directamente, porque sospecharía, así que fui con calma, me detuve en la gasolinera, hice tiempo. Después la encontré. Aparcada en la misma calle, casi en el mismo sitio, y entrando al hotel. Esta vez no bajó de ningún coche. Llegó sola, a pie. Eso me descolocó un poco. No sabía si se encontraría con él dentro o si el tipo llegaba después. Esperé en la cafetería de enfrente otra vez, fingiendo que leía un periódico, aunque no entendía una palabra. Al rato, vi llegar al coche gris. Era un Volkswagen viejo, con el parachoques trasero un poco suelto. El conductor bajó rápido, sin mirar alrededor, y entró directo. Alto, con chaqueta negra, barba desordenada, unos 40 y pocos. No tenía pinta de nada especial, pero tampoco era un desastre. Tenía esa actitud de tipo que ya sabe lo que va a pasar. Me quedé ahí otra hora, sin hacer nada. Luego me fui. No podía más. Ya no necesitaba más pruebas. Esa noche, cuando Paula volvió a casa, me preguntó si el coche ya estaba arreglado. Le dije que sí, que era solo la batería. Me sonrió con esa cara de quien no sospecha absolutamente nada. Me dijo que tenía dolor de cabeza y que se iba a dormir temprano. Yo asentí, sin mirarla a los ojos. Me senté en la mesa de la cocina, encendí un cigarro, aunque hacía años que no fumaba, y me quedé ahí, con la ventana abierta, sintiendo el frío entrar por las rendijas. Al día siguiente, hablé con un compañero del trabajo, uno que conocía a un abogado de familia. Le pedí el contacto, le dije que era por un amigo. Me lo pasó sin hacer muchas preguntas. Ese mismo día llamé, concerté una cita para el viernes. Quería saber a qué tenía derecho, qué implicaba separarme, cómo quedaría todo si me decidía. No pensaba esperar mucho más. El jueves ocurrió algo que no me esperaba. Paula me propuso irnos un fin de semana a León, a desconectar. Me lo dijo con una mezcla de entusiasmo y culpa, como si necesitara equilibrar algo, compensar su doble vida con una escapada para salvar las apariencias. Le dije que no podía, que me habían cambiado el turno, pero que lo pensáramos para otro fin de semana. Ella insistió un poco, pero al final lo dejó pasar.
Esa noche volvió a mirarme como antes, con esa mezcla de complicidad y rutina, y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Que solo estaba cansado. Y en parte era cierto. Pero no era cansancio físico. Era cansancio de mentiras. El viernes fui al despacho del abogado. Me explicó todo con detalle, sin rodeos. Lo que me correspondía, cómo sería la división de bienes, los pasos a seguir si quería una separación rápida o si pretendía armar una batalla legal. Me habló de lo emocional también, aunque sin pasarse. Prepárate para lo peor, me dijo. Nadie sale igual después de esto. Le agradecí, le pedí que preparara un borrador, pero que no hiciera nada aún. Solo necesitaba tenerlo listo. Esa tarde volví a casa con la cabeza llena. Paula ya estaba allí, sentada en el sofá, con una copa de vino. Me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no tenía hambre. Se acercó, me acarició el hombro y me dijo, «Estás raro últimamente, lo sabes». Yo me encogí de hombros. No dije nada. Ella me miró un rato y luego se fue a la habitación. Ese fue el momento exacto en que lo decidí, ya no iba a quedarme callado. Pero tampoco iba a explotar como un loco. Quería hacer las cosas con calma, que ella sintiera el vacío que estaba generando, que se viera reflejada en lo que había provocado. Así que a partir de ese día, empecé a desaparecer poco a poco. Volvía más tarde del trabajo, no respondía sus mensajes de inmediato, me metía a duchar nada más llegar. Si ella podía actuar como si no pasara nada, yo también. Si ella sabía fingir, yo también iba a aprender. No para jugar a su juego, sino para que entendiera cómo se siente cuando la persona que tienes al lado se convierte en un extraño. El sábado siguiente, cuando vi que se arreglaba de nuevo para ir con unas compañeras del instituto a una exposición, le ofrecí llevarla. Me miró como si no se lo esperara. No hace falta, ya me recoge Lucía, dijo rápido. No hay problema, si ya estoy vestido. En serio, Dani, no hace falta. Además vamos a tomar algo después. Estaremos un rato largo. Como quieras, dije sin insistir, como quien ofrece ayuda de verdad. La vi salir por la puerta, con esa seguridad de quien cree que tiene el control de todo. Pero lo que no sabía era que esta vez la estaba siguiendo. La historia estaba por cambiar. Solo que ella todavía no lo sabía. La seguí con cuidado, dejando siempre 2 o 3 coches entre nosotros. Sabía que si me veía el plan se iría al traste, y no estaba dispuesto a perder la oportunidad de enfrentarme a la verdad sin margen de duda. Tomó la ronda dirección al centro y giró hacia una zona de bares conocida por las terrazas y los restaurantes nuevos. Durante el trayecto, la vi revisarse en el espejo del coche, pintarse los labios y colocarse el pelo varias veces. Esa imagen me dejó claro que no iba precisamente a una exposición. Aparcó cerca de la calle Mantería y se bajó con paso firme, con ese modo de andar que siempre usaba cuando estaba nerviosa o excitada. Me estacioné en doble fila unos metros más atrás y esperé. No tardó ni 5 minutos en aparecer el coche gris del tipo, el mismo que había visto en el hotel. Se bajó, la saludó con un beso en la mejilla, y ambos caminaron juntos hacia un portal, hablando con una confianza que no deja lugar a dudas. Esperé lo suficiente para verlos entrar y luego me acerqué. En el portal había un interfono con el nombre M. Ortega, 2B. Ese debía ser el suyo. Me quedé un rato quieto, sin saber qué hacer. Parte de mí quería subir y reventar la puerta a golpes, la otra parte solo quería desaparecer y fingir que no había visto nada. Al final me fui, con las manos temblando y la garganta seca. No había vuelta atrás. Ya no era una sospecha. Era un hecho. Cuando llegué a casa, me senté en la cocina y abrí una cerveza. La primera se fue en 2 tragos, la segunda me duró un poco más.
Intentaba imaginar cómo había empezado todo. Quizá en el instituto, entre clases, en la sala de profesores. Puede que un café, una broma, una mirada de más. Todo lo que para mí era rutina para ella se había convertido en otra vida. Mientras más lo pensaba, más me ardía por dentro la sensación de haber sido un espectador tonto en mi propia historia. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, escuchando los ruidos del edificio, esperando oír sus pasos, el sonido del coche, el clic de las llaves en la puerta. Cuando por fin entró, eran más de las 2. Intentó ser sigilosa, pero la oí dejar el bolso, quitarse los zapatos y caminar despacio hacia la habitación. Fingí dormir. Ella se metió en la cama con suavidad, dándome la espalda. Supe por la forma en que respiraba que estaba despierta. Tal vez pensando si yo sospechaba. Tal vez repasando lo que acababa de hacer. A la mañana siguiente, preparé el desayuno como si nada. Ella bajó en bata, se sirvió café y me saludó con un beso en la mejilla. Me preguntó qué planes tenía para el domingo y le dije que pensaba ir a ver a mi madre. Dale recuerdos, dijo sin levantar la vista. Era increíble cómo podía mantener esa calma, cómo podía modular la voz igual que siempre después de haber pasado la noche con otro. Y en ese momento sentí algo que no había sentido hasta entonces, desprecio. No solo por la infidelidad, sino por la frialdad, por la capacidad de fingir cariño cuando ya no lo había. Cuando se fue a duchar, abrí el portátil y escribí una carta. No para enviarla, sino para vaciar todo lo que me estaba quemando dentro. Era una especie de ensayo de lo que algún día le iba a decir a la cara. Escribí durante horas, sin pensar en la forma ni en el tono, solo en los hechos. Cuando terminé, me sentí un poco más ligero. El lunes fui a trabajar, pero no hice casi nada. Mi compañero Oscar me notó raro y me preguntó si pasaba algo. Le dije que tenía problemas en casa, sin dar más detalles. Me ofreció salir a tomar algo después del trabajo y acepté, más por necesidad de hablar que por ganas. En el bar, entre cervezas, acabé contándole todo. Oscar escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me miró serio y dijo, no la perdones. Si lo haces una vez, lo hará otra. Asentí, aunque todavía no sabía si quería perdonarla o simplemente castigarla. No soy de los que disfrutan con la venganza, pero sentía que no podía irme sin dejarle claro lo que había destrozado. El martes, Paula llegó a casa más tarde de lo habitual. Me dijo que se había quedado preparando unos exámenes. La escuché sin contestar, y ella, quizás por la tensión, se acercó a abrazarme. No me aparté, pero tampoco la abracé. Se quedó quieta unos segundos, y luego me soltó. Esa distancia fue suficiente para que ella notara que algo se había roto. Después de cenar, me miró un rato desde el sofá y me dijo, ¿pasa algo conmigo? Estás diferente. Le respondí sin rodeos, sí, pasa algo. Pero no hoy. Mañana te lo cuento. Su cara cambió, se tensó, pero no insistió. Se fue a dormir sin decir nada más. El miércoles, cuando me levanté, ya tenía todo preparado. Llamé al trabajo y pedí el día libre. Imprimí la carta que había escrito, la metí en un sobre y la dejé encima de la mesa del salón. Luego me senté a esperar a que llegara. Entró a las 6:30, con su bolso colgando y el abrigo a medio quitar. Me miró sorprendida al verme en el sofá, con la televisión apagada. ¿Qué haces aquí tan serio?, me preguntó. Le señalé el sobre. Léelo, le dije. Lo abrió con manos temblorosas. Tardó unos minutos en llegar a la parte donde mencionaba el hotel, el coche gris y la dirección. Entonces me miró. No dijo nada durante unos segundos. Después se sentó y empezó a llorar. No era un llanto fuerte ni escandaloso, era un llanto contenido, de esos que parecen calculados.
Dijo que no sabía qué decir, que no quería hacerme daño, que todo se le había ido de las manos. Yo la escuché sin interrumpir, sin hacer ningún gesto. Cuando terminó, le pregunté cuánto tiempo llevaba. Desde marzo, dijo. Me quedé en silencio. Era noviembre. 8 meses de mentiras. Le pregunté quién era él. Carlos, dijo. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba oírla. Le pregunté si lo amaba. Bajó la cabeza y dijo que no lo sabía. Esa frase fue la más honesta que le había escuchado en mucho tiempo. Me dijo que estaba confundida, que conmigo todo se había vuelto rutinario, que necesitaba sentir algo diferente. En ese momento entendí que no había vuelta atrás. No era una aventura de una noche ni un error. Era una elección. Y no pensaba seguir compartiendo mi vida con alguien que prefería mentir antes que hablar. Cuando se dio cuenta de que no iba a gritarle ni a insultarla, empezó a justificarse más. Dijo que se sentía sola, que yo estaba siempre cansado, que la relación llevaba tiempo muerta. Me limité a decirle que si estaba tan muerta, lo correcto habría sido enterrarla conmigo delante, no detrás de mi espalda. Intentó acercarse, tocarme el brazo, pero me levanté. A partir de hoy, cada uno por su lado, le dije. Mañana voy a hablar con el abogado. No hace falta que me expliques nada más. Se quedó quieta, llorando sin moverse. Yo me fui a la habitación y empecé a meter mis cosas en una maleta. Ella entró detrás, suplicando que no hiciera nada precipitado, que podíamos hablarlo, que aún había cariño. La escuché sin responder. Cuando terminé de guardar la ropa, cerré la maleta y la dejé junto a la puerta. Esa noche dormimos en la misma casa, pero en mundos distintos. Ella en la cama, yo en el sofá. No hablamos. No cruzamos miradas. Solo el silencio llenaba el espacio. Al amanecer, me fui. Dejé las llaves en la mesa y salí sin mirar atrás. En la calle hacía un frío seco, de esos que te despiertan de golpe. Mientras caminaba hacia el coche, me sentí vacío, pero también, por primera vez en mucho tiempo, dueño de mi vida. No sabía aún qué vendría después, pero sí sabía que la parte de mi historia con Paula había terminado. Y aunque dolía, había algo liberador en saberlo con tanta claridad. Dormí en casa de mi hermano durante los primeros días. No quería volver al piso ni tampoco alquilar nada todavía. Necesitaba pensar con calma y no tomar decisiones impulsivas. Le conté lo básico, sin entrar en detalles, solo que Paula me había engañado y que estaba preparando el divorcio. Mi hermano no dijo mucho, solo me dio una palmada en el hombro y me ofreció el sofá. Durante esa semana, el silencio del piso de su casa me sirvió para asimilar lo que había pasado, aunque cada noche me despertaba con la sensación de que algo se me había escapado, como si todavía tuviera que hacer algo más antes de darlo por cerrado. No se trataba solo del final del matrimonio, sino de la necesidad de dejar claro que no se podía destrozar una vida y marcharse como si nada. La rabia no me dejaba tranquilo y empecé a pensar en una forma de que Paula entendiera de verdad lo que había hecho. No necesitaba gritar ni destrozar cosas. Lo que quería era algo más exacto, más tangible, algo que dejara una marca en su vida como la que ella había dejado en la mía. El jueves siguiente fui a la casa por primera vez desde que me fui. Ella no estaba, así que aproveché para recoger algunos papeles y ropa. No había cambiado nada, la cama hecha, el sofá con las mantas dobladas, las plantas regadas. Era como si todo siguiera igual, pero yo ya no formaba parte de ese escenario. En el escritorio encontré una carpeta con documentos del instituto. La abrí por curiosidad y ahí estaba, un formulario con el nombre completo de Carlos Ortega, profesor de educación física, con su número de móvil y su correo institucional. No sabía para qué me serviría, pero lo guardé. Luego recogí mis cosas y me fui sin dejar nota ni mensaje.
No pensaba darle el gusto de una conversación más. Por la tarde hablé con el abogado. Me dijo que lo mejor era iniciar el proceso cuanto antes, que la separación de bienes sería sencilla y que, si no había hijos, todo podía resolverse rápido. Le di el visto bueno y firmé los papeles. Cuando salí del despacho, me quedé unos minutos en el coche, mirando el documento doblado sobre el asiento. Era extraño ver un matrimonio resumido en un par de hojas. 12 años reducidos a unas líneas que hablaban de finanzas, inmuebles y porcentajes. Todo lo que habíamos sido quedaba en eso. Volví a casa de mi hermano y esa noche, mientras él dormía, saqué la carpeta del instituto. Abrí el ordenador y busqué a Carlos en redes sociales. Me apareció su perfil sin dificultad, fotos en el gimnasio, viajes con compañeros, publicaciones sobre deporte. Tenía el mismo coche gris de las otras veces, estacionado en el fondo de varias fotos. Pasé un rato mirando su vida perfecta y me di cuenta de que lo odiaba, no por lo que era, sino por la tranquilidad con la que había entrado en la mía sin pensar en las consecuencias. En ese momento supe lo que iba a hacer. No era venganza por celos, era necesidad de equilibrio. Durante los días siguientes reuní toda la información posible. Llamé a un amigo que trabajaba en la imprenta municipal y le pedí ayuda con algo que no quise detallar. Me debía un favor antiguo y no hizo demasiadas preguntas. Le entregué un pendrive con varias fotos, capturas del hotel, del coche, de ella entrando al portal con él. No eran muchas, pero bastaban. También le pedí que imprimiera una copia del formulario del instituto y que pusiera en grande, sobre la imagen, una frase, docentes ejemplares en horario laboral. Era una ironía que solo a mí me hacía gracia, pero la necesitaba. Al día siguiente recogí los carteles, 10 copias tamaño A3, con su cara y la de Paula claramente reconocibles. Los metí en una carpeta negra y las dejé en el maletero del coche. No sabía aún si tendría el valor de pegarlos, pero la idea me daba una especie de control sobre algo que ya estaba perdido. El sábado por la mañana conduje hasta el instituto. Llegué antes de las 8, cuando todavía estaba vacío. Me senté frente a la entrada, esperando, viendo cómo los primeros profesores llegaban con sus mochilas y cafés para preparar las clases. Cuando la vi llegar, me quedé quieto. Llevaba el mismo abrigo gris, el bolso negro, el mismo paso apresurado de siempre. Bajó del coche y cruzó la acera. No levantó la vista ni una vez. En ese momento pensé en todo lo que habíamos vivido y por un instante dudé. Luego recordé su voz cuando le pregunté si lo amaba y volvió la certeza. No era cuestión de orgullo ni de castigo. Era justicia simple. Salí del coche, esperé a que entrara al edificio y, sin prisa, coloqué 2 de los carteles en los tablones del aparcamiento y otros 3 en las farolas de la calle lateral. Nadie me vio. Cuando terminé, me fui sin mirar atrás. Esa tarde me llamó. No contesté. A la tercera llamada, me envió un mensaje: ¿qué has hecho, Dani? Lo borré sin leer el resto. A la hora siguiente llamó de nuevo, llorando, diciendo que era su reputación, que podía perder el trabajo. No respondí. Solo apagué el teléfono. Pasé el fin de semana sin salir de casa, sin hablar con nadie. El lunes encendí el móvil y tenía 10 llamadas perdidas y varios mensajes suyos. Todos decían lo mismo, que no sabía cómo arreglarlo, que había sido cruel, que estaba destrozada. Leí cada uno con una mezcla de alivio y culpa. Alivio por haberle devuelto algo del daño, culpa porque todavía, a pesar de todo, me dolía su voz. Pero no me arrepentí. Había pasado demasiado tiempo aguantando su teatro. 2 días después me citó el abogado para firmar los documentos finales. Paula no apareció. Firmé solo. Al salir del despacho, me encontré con Carlos en la puerta. No me habló, pero me miró con desprecio, como si tuviera derecho a indignarse.
Me acerqué hasta quedar frente a él y le dije en voz baja, no me vuelvas a mirar así. Tú sabías que estaba casada. No respondió, solo se fue. Vi cómo se subía al coche gris y se marchaba sin girar la cabeza. Esa fue la última vez que lo vi. Esa misma noche recibí un correo de Paula diciendo que el instituto había abierto una investigación interna y que él había pedido el traslado a otra ciudad. No contesté. Cerré el portátil y salí a caminar por el barrio, sin destino. A partir de ese momento todo fue rutina. Terminé de sacar mis cosas del piso y entregué las llaves a la inmobiliaria. Me mudé a un pequeño apartamento en el barrio de Parquesol, lejos del centro y de todo lo que me recordaba a ella. El primer mes fue raro. No tener a nadie esperando al llegar, no escuchar el ruido del secador por las mañanas ni el olor del café recién hecho. Empecé a ocupar el tiempo con el trabajo, a salir con mi hermano y con algunos compañeros. No hablaba del tema, simplemente seguía. Pero a veces, en silencio, pensaba en cómo algo tan sólido podía desaparecer sin aviso. No me sentía mejor ni peor, solo diferente, como si me hubieran cambiado las coordenadas sin avisar. Una noche, casi 2 meses después, me encontré con Lucía, la amiga de Paula, en un bar. Me vio, dudó unos segundos y se acercó. Me dijo que sentía todo lo que había pasado, que Paula estaba mal, que había perdido mucho peso y que apenas salía. La escuché sin interrumpir. No quería compasión ni tampoco placer en su desgracia. Solo le pregunté si sabía si seguía viéndose con él. Dijo que no, que había terminado todo, que Carlos se había ido antes de Navidad. Asentí, pagué la cuenta y me fui. No sentí nada al oírlo, ni alivio ni tristeza. Era simplemente información. Esa noche dormí de un tirón por primera vez en meses. Cuando llegó el sobre con la resolución judicial, lo abrí y lo dejé encima de la mesa sin leerlo. No necesitaba saber qué decía. Ya sabía que el matrimonio estaba muerto antes de que el papel lo confirmara. Lo que me quedaba era reconstruir algo de mí entre los restos. Pasaron semanas hasta que empecé a sentir algo parecido a paz. Volví a correr por las mañanas, a cocinar para mí, a hacer planes sencillos. La rabia se fue deshaciendo poco a poco, aunque nunca del todo. Pero ya no era un fuego, era una cicatriz que no dolía si no la tocaba. Habían pasado 3 semanas desde la última vez que escuché su voz. Ni una llamada más, ni mensajes, ni correos. Paula desapareció de mi vida de golpe, como si hubiese comprendido finalmente que todo estaba terminado. No había más discusiones, no había más explicaciones, ni siquiera excusas. Yo ya no esperaba respuestas, tampoco las necesitaba. La indiferencia llegó con una calma incómoda, pero honesta. Mi vida era otra, más simple y menos cargada de tensión, aunque algunas noches se me colaba en la cabeza la imagen de nosotros dos sentados en la terraza en verano, hablando de planes que nunca iban a cumplirse. Por costumbre, no por amor. Me obligaba a desechar esos recuerdos sin recrearlos. El pasado no se tocaba. Un viernes por la tarde recibí un mensaje inesperado. No era de Paula, sino de su madre. No solía escribirme, pero esta vez lo hizo. Me preguntaba si podíamos hablar, que no era por ella, ni por meterse en nada, sino porque llevaba días sintiendo que debía decirme algo. Le respondí que si quería, podía pasar por mi apartamento el domingo. Dijo que sí, que agradecía que no le cerrara la puerta. El domingo por la mañana preparé café, sin mucha ceremonia, como cualquier día. Ella llegó puntual, con un abrigo azul que reconocí porque Paula lo había usado muchas veces en los inviernos anteriores. Se sentó sin decir nada durante un rato, mirando el salón como si esperara encontrar señales de su hija en cada rincón. Le ofrecí café y lo aceptó. Luego dejó la taza sobre la mesa sin tocarla y me miró con los ojos un poco rojos.
Sé que no tengo derecho a decir nada porque esto no es asunto mío, pero no puedo quedarme callada sabiendo lo que sé. La miré sin decir nada. No quería interrumpirla. Paula, no está bien. Está más delgada, se encierra en casa, no habla con nadie. Lo que hizo no tiene perdón, y no estoy aquí para defenderla. Pero hay algo que quiero contarte porque quizás te sirva para entender algunas cosas. Hizo una pausa y luego bajó la voz. Hace más de un año que empezó a ir a terapia. No me dijo exactamente por qué, pero una vez me confesó que se sentía vacía, que había perdido las ganas de todo. Me dijo que tú no tenías la culpa, que tú eras bueno con ella, que siempre habías estado. Pero que no sabía qué quería. Y luego pasó lo que pasó. Se equivocó, no lo justifico. Pero creo que ella misma no se entiende. Y ahora que ya no está contigo, creo que se ha dado cuenta de que ese vacío sigue ahí. Que no se arregla acostándose con otro ni rompiendo todo. Le pregunté por qué me lo decía ahora. Respondió que tenía la sensación de que Paula no iba a hablarme nunca más, que había renunciado incluso a intentar arreglar las cosas, pero que ella, como madre, sentía que al menos debía poner esa información sobre la mesa. No quiero que pienses que fue todo por maldad o por egoísmo puro. Fue por cobardía, por torpeza. Y también por no saber pedir ayuda. Le di las gracias por venir, por el café y por las palabras. Me dijo que no me molestaría más, que entendía que ya no era parte de la familia. Antes de irse me miró una última vez y dijo, yo te quería como a un hijo, Dani. Y aunque ya no estés con mi hija, eso no se borra de un día para otro. La acompañé hasta la puerta y nos despedimos con un gesto breve. No la volví a ver después de eso. Esa conversación me dejó inquieto. No por lo que dijo, sino por lo que me hizo sentir. Por primera vez me pregunté si el silencio de Paula no era solo resignación, sino castigo autoimpuesto. No me daba pena, pero sí me obligaba a ver que detrás de su traición había una persona rota, no una villana. Aún así, no cambiaba nada. La comprensión no borraba el daño. Solo lo colocaba en otra estantería de mi cabeza. A los pocos días, me escribió Paula. Un correo corto, sin adornos. Me decía que había decidido mudarse a otra ciudad, que había pedido una excedencia del instituto y que no quería irse sin antes pedirme una última conversación. No para arreglar nada, sino para cerrar lo que quedaba pendiente. Pensé en ignorarla, pero después de lo que me dijo su madre, accedí. Le respondí que podía venir al piso el viernes a las 8, que no pensaba alargar la charla, pero que podía hablar lo que necesitara decir. No contestó al mensaje, pero ese viernes, a las 8 en punto, llamó al timbre. Abrí la puerta y ahí estaba. Más delgada, con el rostro cansado, la ropa informal y una mochila colgada al hombro. Nos saludamos con un gesto. Se sentó en el sofá y yo en la silla del comedor. No nos ofrecimos nada, ni agua ni café. Solo el ruido del reloj marcando el paso de los minutos. Fue ella quien empezó a hablar. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, y no estoy aquí por eso. Solo quería darte la cara antes de irme. He pensado mucho estos meses, y todo me lleva al mismo sitio, lo rompí todo porque no tuve el valor de decirte lo que sentía cuando debía hacerlo. No lo hice para hacerte daño, pero te lo hice igual. Y no hay vuelta atrás. Asentí, sin mirarla directo. Ella siguió. Te usé como escudo, como excusa. Me decía que no eras el problema, y era verdad. Pero como no sabía cómo seguir, lo que hice fue dejarme llevar por lo más estúpido. No me enamoré de Carlos, ni siquiera lo respetaba. Era solo una vía de escape. Y ahora que no estás, me doy cuenta de que tampoco sé estar sin ti. Pero tampoco puedo pedirte que sigas. Le pregunté por qué no habló antes, por qué no dijo que no quería seguir, que estaba mal,
que necesitaba ayuda. Porque me daba vergüenza. Porque siempre fuiste más estable que yo. Porque pensé que aguantar era mejor que destruir. Y acabé destruyendo todo igual. Le pregunté si había buscado a Carlos después. Dijo que no. Que él desapareció en cuanto las cosas se complicaron, que fue una más de sus historias, que nunca fue nada de verdad. Le creí. No porque me lo dijera con lágrimas ni con voz temblorosa, sino porque no tenía ya ninguna razón para mentirme. Pasamos casi una hora hablando. No hubo gritos ni reproches. Solo frases sueltas, muchas pausas, algunos recuerdos que salieron al pasar. Al final se levantó, cogió la mochila y dijo, te voy a pedir una sola cosa, y si no quieres, lo entiendo. Si alguna vez te preguntan por mí, por lo que pasó, dime que no digas nada. No me defiendas, pero tampoco me entierres. Solo déjame desaparecer tranquila. Le dije que no iba a hablar de ella con nadie. Que ya no me salía a hacerlo. Nos miramos por última vez y abrió la puerta. Antes de salir, dijo algo que no esperé, fuiste lo mejor que tuve, aunque no lo supe cuidar. Cerró y se fue. Esa fue la última conversación. Nunca más volví a verla. Ni por la calle, ni en redes, ni en recuerdos compartidos con amigos. Fue como si ese día se hubiera evaporado. No me dejó una sensación de alivio, pero sí de final. No era paz, pero al menos ya no era guerra. Después de aquella última conversación, mi vida entró en una fase rara, no por la falta de rutina sino por la ausencia total de ruido emocional. No sentía alegría, pero tampoco tristeza. No tenía momentos de euforia, ni de derrumbe. Iba a trabajar, volvía a casa, cocinaba, veía alguna serie, salía a correr, hablaba lo justo con la gente. Nadie me preguntaba por Paula, probablemente porque todos sabían más o menos lo que había pasado, y yo tampoco ofrecía detalles. Lo que más me sorprendía era la facilidad con la que uno puede acostumbrarse a la nada, a ese silencio de después de una tormenta donde no hay destrucción visible, pero todo está fuera de sitio. Volver a estar solo no fue difícil, solo fue incómodo, como estrenar zapatos duros después de llevar años con los mismos desgastados. Me costó más adaptarme a la idea de no tener que consultar a nadie para hacer un plan o decidir qué cenar, que al hecho de dormir en una cama vacía. Poco a poco empecé a notar que la gente a mi alrededor actuaba con más naturalidad. Ya no me hablaban con esa cautela de cuando uno no sabe si el otro está a punto de romperse o si todavía necesita espacio. Mi hermano volvió a bromear conmigo sin filtro, mis compañeros de trabajo me molestaban con cosas normales, no con esa mirada de este pobre está pasando una. A veces me daban ganas de hablar del tema, no porque me ardiera por dentro, sino por curiosidad, por revisar los hechos desde otro ángulo, pero nunca encontraba el momento ni la persona adecuada. Era como si esa parte de mi vida ya no necesitara espectadores. Lo que se tenía que decir, ya estaba dicho. 3 meses después del divorcio empecé a hacer cosas que antes ni me planteaba. Me apunté a un curso de cocina en el centro cívico de mi barrio, más que nada por matar el tiempo y llenar las tardes. No conocía a nadie allí y eso me venía bien. Hacíamos platos sencillos, hablábamos de ingredientes, comentábamos recetas. Una de las monitoras, Ana, era simpática, tranquila, con una forma de hablar sin prisas. Al principio no nos dirigimos más de 2 frases, pero con el tiempo empezamos a coincidir en los descansos, a comentar tonterías del curso, y luego, un día, sin planearlo, terminamos tomando algo después de clase. No hubo tensión, ni intención clara. Fue simplemente agradable. Por primera vez en mucho tiempo me sentí escuchado sin necesidad de contar mi historia entera. Ella no preguntó por mi pasado, yo tampoco por el suyo. Hablamos de música, de cine, de lugares para comer en la ciudad. Cuando se fue, no intercambiamos números.
pero me fui a casa con la sensación de haber tenido una conversación limpia, sin las sombras de lo anterior. Pasaron un par de semanas antes de volver a coincidir. Esta vez sí intercambiamos teléfonos. No hubo urgencia por escribirnos ni por quedar de inmediato. Era otro ritmo. Cuando finalmente quedamos, fue para ir a un mercadillo de libros usados. Caminamos entre los puestos sin hablar demasiado, pero sin incomodidad. A veces uno necesita estar con alguien que no te obliga a rellenar cada segundo con palabras. No pasó nada entre nosotros, ni besos ni caricias, solo una caminata larga y un café. Pero esa noche me dormí sin pensar en Paula, sin revisar conversaciones antiguas, sin repasar errores. Y eso ya era bastante. Tiempo después, un día cualquiera, recibí un mensaje que me dejó frío. Era de un número desconocido. Solo decía, gracias por no hundirme más. Me he ido al sur. Estoy bien. Cuida de ti. No firmaba, pero sabía que era Paula. No respondí. Ni falta que hacía. No porque sintiera odio ni resentimiento, sino porque ese mensaje ya no necesitaba respuesta. Era un cierre en forma de frase. Algo que ella sentía que debía decir, pero que no esperaba que yo contestara. Lo leí un par de veces, lo borré y seguí con lo que estaba haciendo. Así, sin más. Después de eso, la vida continuó. Empecé a ahorrar para cambiar de coche, me apunté al gimnasio, volví a ver a mis padres más seguido. No buscaba una transformación radical, solo reordenar las piezas que todavía valían. A veces pensaba en todo lo que había pasado y me costaba creer que hubiera sido en tan poco tiempo. 4 meses bastaron para desmontar 12 años. Pero también aprendí que el tiempo es tramposo, que no siempre lo que dura más es lo que vale más. Paula formó parte de una etapa, fue importante, fue real, pero también fue una persona que tomó decisiones sin contarme, que rompió el pacto más básico entre dos, no mentir. No me quedó odio, pero sí una distancia enorme, como si ahora estuviéramos en planetas distintos. Y eso me permitió ver las cosas con otra perspectiva. Comprendí que había señales que ignoré, conversaciones que debimos tener y silencios que llenamos con costumbre. Me di cuenta de que el error no fue solo suyo, aunque la traición no fuera. Yo también bajé la guardia, también dejé de preguntar, también preferí no ver para no discutir. No justifico lo que hizo, pero entenderlo me permitió dejar de cargar con el papel de víctima. No quería vivir desde el resentimiento, no quería contar mi historia como quien muestra cicatrices para ganar simpatía. Solo quería que aquello quedara atrás, no como un capítulo cerrado, sino como un libro que ya no necesitaba releer. Con Ana las cosas fueron avanzando con lentitud, sin presión. No teníamos promesas ni planes, pero compartíamos momentos sin exigencias. Me gustaba su manera de observarlo todo, su forma directa de decir lo que pensaba, y sobre todo, que no me preguntara nunca por Paula. Como si entendiera que no todo tiene que ser contado para ser respetado. Y eso, para mí, valía más que cualquier disculpa o comprensión tardía. Un día, mientras cocinábamos juntos en su casa, me preguntó si alguna vez me había arrepentido de cómo terminé mi relación anterior. No dijo nombres, no hizo suposiciones. Le respondí sin pensarlo, no me arrepiento de haber terminado. Me arrepiento de no haberlo hecho antes. Ella asintió, sin añadir nada más, y siguió cortando verduras. Esa conversación, corta y sin dramatismos, fue probablemente la más honesta que había tenido en meses. Ahora, cuando miro hacia atrás, no siento tristeza. Siento que viví algo que necesitaba vivir para entender quién soy. Que me rompieron, sí, pero que también me reconstruí sin perder la capacidad de confiar. No idealizo el pasado ni rechazo lo que fui. Solo sé que no volvería a permitir que nadie juegue con mi tiempo ni con mi confianza. Aprendí que el amor no basta si no va acompañado de verdad.
Aprendí que uno no puede sostener solo lo que debería ser mutuo. Y sobre todo, aprendí que seguir adelante no es olvidar, sino caminar con lo aprendido. Hoy no tengo una historia perfecta que contar. No tengo finales felices ni frases de autoayuda. Solo tengo una vida mía, tranquila, en construcción. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es bastante.